de tal manera que pase de mal pago a buen pago. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es un factor protector en ese caso? A ver, Percy, ¿cómo la ve? Obviamente Jessica y todos. Creo que ahora voy a mostrar el ejemplito de ese tema. Y obviamente, digamos, el tener empleo es un factor protector. Si uno tiene una variable, está empleado o desempleado, o tiene un tiempo completo o medio tiempo, pues obviamente la persona que tenga un empleo de tiempo completo, seguramente es más, ese sería un factor protector con respecto a que pague. Podría ser, ya miraríamos los datos. Pero eso es lo que se va a entender como un factor protector. ¿Queda claro, Percy, ahí? Aquí estamos hablando, por ejemplo, el factor protector. Voy a mirar a ver. Aquí está el tema de los factores protectores. Vamos a ver qué nos dice, qué papel juega el ex. ¿Cuál es el ex? El espontáneo. Bueno, voy a plantearle el exponente B. Aquí ya vamos a llegar al exponente B. Ahí está en los ratios, es el que más juega. Pero antes vamos a plantearle otro ejemplo a Jesús. A ver, pensemos en que tenemos una variable de vehículos o accidentalidad. Entonces, se accidentó sí, el 1 sí y el 2 no. Accidentes de tránsito. Y en la base de datos tenemos el modelo del vehículo, la marca probablemente, el color, ¿por qué no el precio? Ya de pronto algunas variables incluso del conductor en cuanto a la edad, al estado de sobriedad que estuviese, etcétera, etcétera. Entonces la variable que estamos mirando es, se estrelló, o sea, hubo un accidente de tránsito. De esas que hablamos ahí someramente o por encima, digámoslo, ¿cuál podría ser un factor protector? Es decir, ¿cuál podría ser o podría dar al correr el modelo? Porque una cosa es lo que uno presume y otra cosa es lo que nos da en el modelo. ¿Cuál podría ser una variable de esas que previene el accidente de tránsito? ¿Cuál podría ser? Percy, Jesús, Jessica, Carlos. A ver, accidente de tránsito. Pero yo me atrevo a decir, obviamente, que es lo que más se ve, es obviamente el alicoramiento, el estado de sobriedad. Seguramente si uno tiene la base de datos está la base de datos y dice, ¿se accidentó o no se accidentó? O accidente grave, mediano. Se preguntó si tenía nivel 1 o 2 de alcohol. Se preguntó si usaba el cordón o no. Se preguntó el tipo de modelo, se preguntó otras cosas, ¿sí? Podría ser la velocidad que iba. Usualmente uno es el desastre, ¿no? En este caso, pero eso no implicaría, entre otras cosas, pero bueno, implica en el número que dé, pero la interpretación no. ¿Sí? Aquí el 1 podría ser el accidente, subió el accidente. Y digo que no implicaría porque eso dependerá después de cómo le demos nosotros los numeritos a las variables dummies, por ejemplo. Entonces, otro factor protector podría ser si el modelo es más nuevo, podría ser, pero falta ver. En estos días se hablaba del tema y decían que en la noche, obviamente, hay algunos colores que son más, según parece, se accidentan más o les dan más, por decir algo. Los colores oscuros en la noche pues pueden ser un factor de riesgo. Porque entre otras cosas, cuando se habla de factor protector es porque hay factor de riesgo. ¿Sí? Ahora, sí tiene sentido también la pregunta de Carlos de cuál era el 1 en términos de mantener factor protector menor de 1, obviamente. ¿Sí? Entonces, si es menor de 1, entonces estamos asumiendo que el 1, en la clasificación de la variable dummy, el 1 siempre será el tener el evento, el que suceda el evento, lo maluco. ¿Sí? Entonces, en este caso sería accidente. Accidente, no accidente. Muerte, el 1, no muerte. Mal pagador, el 1,
no bueno el otro. En ese sentido, entonces, si el OR es menor de 1, el OR es precisamente lo que me estaba preguntando Jesús, el B. Ese es el que me fijo con respecto al 1, ya está contestada incluso su interrogante. Eso, el rojo puede ser que sea menos propenso al desastre en la noche. Pero bueno, Jesús, lo que tú me preguntabas, el exponente B, que es el OR, exponente B, es precisamente el que se compara con el 1. Esa es la interpretación. Si da mayor que 1, tendría un factor heredero y además tiene otra forma de leerse, ¿no? Ya la voy a mostrar. Listo. Voy a mirar este otro ejemplo un poquito más rápido para llegar al SPS. ¿Qué es este ejemplo un poquito más rápido? Un poquito más rápido es que ya tenemos más o menos el esquema, pero estoy hablando ya así con el tema del banco. Predecir la pertenencia de un usuario de un banco al grupo de mal pagador. Entonces, el no 0, el 1 sí es mal pagador. O sea, si el 1 es que no paga o ha tenido dificultades y el 0 sí paga. Y ahí se codificó de esta manera. Observen la importancia de cómo se codifica. No estoy diciendo que esta sea la buena, estoy diciendo que observen porque ahorita lo voy a hacer al revés. Aquí se codificó y se dijo que el último valor, el último en la escala de la clasificación de las categorías, 1, 2, 3, 4, fuera el de referencia. Por lo tanto, todos los referentes van a ser, en este caso, con el tema de, o el categoría de referencia fue el título de posgrado. El título de posgrado que nos está dando 0, 0, 0, 0 todo. Entonces, ese no va a salir en mi modelo. Pero el otro que diga título de bachiller se compara con respecto al título de posgrado. El no completó bachillerato con título, todo es igual a eso. Pues bien, esta es la forma de codificarse, hay que tenerla en cuenta para poder saber la interpretación. Sí, la infrecuencia sí debe de influir porque obviamente si hay muy pocos valores de una de las categorías, decíamos alguna vez, uno presumiría que haya siquiera 10 datos por variable, ¿cierto? Pero por variable y referentes de las categorías también. Aquí en el ejemplo siempre hay bastanticos datos, pero este título de posgrado está muy débil. Eso puede incidir en los resultados, claro está. Uno podría pensar más fácil en agrupar título superior y meter los 5 ahí. O sea, nos quedaría ya un 43, que es un número más adecuado. Pero sí nos puede tener alguna incidencia en la construcción del modelo. Es factible juntarla. Bien, aquí ¿cómo lo hicimos? Método introducir. Perdón, aquí fue método pasos sucesivos hacia adelante de Wall. ¿Por qué me di cuenta? Pues ahí se ve paso 1, paso 2, paso 3. De momento voy a hacer referencia a los SIC. Ya ustedes, voy a dejarles una cosita como para que de pronto hagan alguna tareita, y es mirar la diferencia entre bloque, modelo y paso. Lo voy a dejar ahí todavía para que lo lean ustedes o lo vayan pensando mejor. De todas maneras, en el ejemplo que traigo, estoy hablando de que el modelo A, como es pasos sucesivos, primero entró una variable, después entró una segunda, pero todos ellos eran significativos y aquí se ve en el paso 3 el SIC es igual a 0. Por lo tanto, las variables que quedaron en el paso 3 en el modelo influyen. Esa es la prueba Omnibus. Influyen, eso nos fijamos. Hosmer-Lemaitre nos da mayor de 0,5. Recuerden que Hosmer-Lemaitre es aquella que nos dice si son parecidos los datos observados con los que encontré en el modelo. Y dio mayor que 0,5. Por lo tanto, sí influye, por lo tanto, hay buen ajuste. Es lo que nos está diciendo. Bien, voy a contestar enseguida, Carlos. En el resumen del modelo, observen que también cada que entra una variable,
va mejorando, va disminuyendo el menos 2LL que llaman. O sea que por eso se ha dicho, mientras más bajito el menos 2LL es mejor. Aquí está dando supremamente alto. No se ve como muy adecuado todavía el modelo, pero aquí sí nos dio que es significativo. Por eso hay que fijarse uno en varios. Ahora, ¿qué pasa con el R de Nagelkerke? ¿Cómo podríamos interpretar el R de Nagelkerke que nos dio punto 48? ¿Cómo se podría leer eso? Teniendo en cuenta que aquí no he hablado mucho de las variables que entramos, enseguida la analizamos, pero ¿qué me está diciendo? Que me explican esas variables mucho o poquito o regular mi modelo. ¿Ah? ¿Cómo vemos esa parte del Nagelkerke? Bueno, estamos hablando que sí, está bien, está más bien, están pues identificados, un 40, el tercero, siempre nos fijamos en el tercero, siempre, porque el tercero, los otros pasos son precisamente una construcción, es una construcción para llegar al último modelo, en este caso el 3. Si hubiera un cuarto, sería el cuarto el mejor. Y ahí nos está diciendo que un 40.8% es lo que me está explicando el modelo. Un 40.8%. O sea que está más o menos, estamos de acuerdo en lo que mencionan. Ahora, para explicar lo de los grados de libertad, tenemos que fijarnos en cuántas variables tenemos en el modelo, porque eso depende de las variables del modelo. También, ¿cierto? La pregunta es, hay diferencias en algunos casos, pero eso depende de si son variables dummy. Por ejemplo, la variable dummy, en el caso que teníamos ahora de 3 métodos de enseñanza, los grados de libertad eran 2, que teníamos 3 categorías menos 1. Si entráramos otra variable que tiene otros número de categorías, es el número de categorías menos 1. Y si son cuantitativas, pues son solamente un grado de libertad. Entonces, por eso nos va cambiando. Ahora, aquí en el esquema que veo es porque en el paso 1 entró solamente una variable. En el segundo paso entra otra variable, pero solo una, entonces en el paso se queda igual. Y en el tercer paso entró otra variable, o sea que estamos hablando de número de variables que se están entrando, esos son los grados de libertad. Pero van sumando, ¿no? Primero entró una variable, luego una segunda, etc. Bien, aquí el pronóstico para este caso y este ejemplo nos está dando, digamos lo que adecuado a mi juicio, un 80.1. O sea, el 80.1% de los casos los ha acertado el modelo que encontramos con esos coeficientes. Pero también es cierto que del modelo 2 al 3 la mejora en la explicación no fue mucho. En el primero se explicaba un 76%, en el otro un 79% y luego un 80%. Pero de todas maneras fue alguna mejoría. ¿Sí? No obstante, también entonces este indicador es supremamente útil o un referente importante. El otro cajón que ya habíamos hablado es precisamente el de la significación estadística. Si lo hago por método de introducir, observen que entraron pues muchas, pero ¿cuáles son las significativas? Aquí está. Bueno, hay un referente, el valor de corte es la probabilidad. Recuerde que la variable dependiente de nosotros es no paga contra sí paga. Entonces él calcula son probabilidades. La variable dependiente es una probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad que dé menor de 0.5 va para la categoría de 0, o sea, quedaría en buen pagador. Y de ahí para arriba está en la otra categoría de mal pagador. O sea, el punto de corte es la probabilidad, 0.5. El que esté de 0.5, o mejor, menos de 0.5 hacia abajo mejor, queda en la categoría de 0. O sea, 0 es buen pagador. En otro ejemplo, como en tu caso, sería el 0 introvertido. Y el 1
extrovertido. Entonces, con el punto de corte yo sé dónde lo acomodo. Y lo que nos dice Percy es correcto. El empleo me está dando medio negativo, y el medio negativo el B, ¿cierto? Todo eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Yo sé que hay mucha cosita, pero aquí lo cuadrando poco a poco. El B medio negativo, significativo, entonces, y el exponente menor de la unidad. Entonces, lo que mencionamos ahora, y aparte de que el intervalo de confianza no contiene el 1. Entonces, son los tres elementos coherentes y que me están diciendo que la persona que tenga empleo es un factor protector con respecto a que pague. Pero, miren, aquí hay otra que es deuda ingreso y hay otra que llaman deuda crédito. Si tienen otra deuda de otro crédito, es un riesgo, un factor de riesgo muy alto. Dio 1.77. O sea que ya estos otros, sobre todo el del 1.77, entonces lo que estamos diciendo es que es 1.7 más probable, o 1.7, sí, más probable que la persona que tenga una deuda de crédito no pague con respecto a otra que no tenga ese problema. Ese es el detalle aquí. Sí, ambos quiere decir cuáles. Sí, ahí están los que tengo encerraditos porque dieron significativos. No, pero estos no contienen el 1, ni .742, ni .83 contiene el 1. Es un factor protector. Y los otros no contienen el 1, porque arrancan de 1.013. El 1 está más atrasito. No lo contienen. No está el 1 incluido en ese intervalo. O sea que ese es el criterio. Para contenerlo tendría que ser que el límite inferior arranque en 0.90 y tal cosa, o en 0.7, en fin, arrancan en 0. Tal. Aquí arrancan en 1.13, no está el 1 ahí, en ninguno de los dos está el 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Jesús? Voy a mover la pantalla a ver si es que no estaba viendo bien ahí. Bueno, ya vamos a mirar otro detallito, pero este lo hice por acordarme otro aspecto. Es usual no trabajar con todos los datos para precisamente ensayar con los que dejo por fuera, y eso pasa también en regresión múltiple, lo que pasa es que en el ejemplo me queda más fácil aquí. Dejo unos por fuera y miro si esos sí casan o no casan, y es un criterio de validar el modelo. Aquí, por ejemplo, en el SPS, seleccionar casos, y yo le dije que me seleccionara el 80% en la base de datos que le envié hoy. Con ese 80% trabajé. Mira uno cómo le queda el modelo, y ese otros datos que quedan con los cuales no utilicé mi modelo, entonces lo que hago es mirar si sí los estoy acertando. O sea, si al mirar mi modelito, si quedan bien. Esto es una estrategia muy útil también para varios casos que tengan que ver con ajuste de modelos. Dejar unos por fuera y luego ensayar. Aplica para series de tiempo, aplica para los modelos en general, ¿cierto? Y obviamente si tenemos un buen número de datos también, porque tengo un poquito, no podemos hacer esas gracias. Pero es una estrategia sugerida también. Y aquí era el otro punto que quería reforzar, y es el tema de cómo cambio yo mi indicador. Recuerden que ahorita en el ejercicio teníamos como último el que seleccioné, que era el que tenía posgrado, y en la mayoría habíamos dicho último. El 1, 2, el 2 se iba para el 0, el 1, 2, 3, que 3 era taller, se iba para el 0, etc. Pero realmente aquí en educación el primero sería de pronto el mejor, o sea, comparar todos con el que no tiene estudios o el nivel más básico, o depende de las categorías que tengamos, uno lo puede cambiar en varias categorías. Este lo coloco acá es para recordarnos de eso. No siempre tiene que ser con el último, uno escoge si es el último o el primero.
para algunos casos depende cómo lo tengamos digitado y eso hay que tenerlo en cuenta para hacer las reflexiones. Pues bien, ya vamos mirando toda esta presentación. Aquí nos dio ya corriendo el modelo con pasos sucesivos, porque el de ahora, cuando quedaron esos valores que no eran significativos los coeficientes, era porque corrí introducir. Es mejor trabajar ya después de uno tener un poquito más de práctica el método de pasos sucesivos, y realmente los que nos quedaron son los que vemos: el empleo, deuda ingreso, deuda crédito y una constante. ¿Sí? Y ya lo habíamos hecho, el empleo nos dio protector, la constante ni va ni viene en cuanto a no tiene ninguno de esos dos connotaciones, pero miren los coeficientes otra vez. ¿Cuáles factores son estadísticamente significativos? Ya quedamos el tener empleo, la deuda, etc. Esta ya es la que nos daba pues ahí Bien, vamos a trabajar unos minuticos al menos el tema del ejercicio en el software. Ya en la próxima